Y me pasa, la primera pregunta viene por ese lado. O sea, consideramos que hay una falta de consenso a nivel internacional que se contrapone con aquel consenso allá por mitad del siglo XX, las primeras convenciones y demás, ¿no? Lo que llamamos el provisionismo moderno. Sí. Allá por 1961, la primera convención. Había un grado de consenso de países que ahora parecería, ¿no?, que se empieza como que a romper ese consenso. ¿Por qué se puede producir esta situación? ¿Cómo se ve una perspectiva futuro? Bueno, no sé. En el ámbito internacional, no soy un especialista en la materia, pero lo que atribuyo fundamentalmente a esto es que la geopolítica de la droga, por así decir, están produciendo los mismos fenómenos que de alguna manera estamos teniendo en otros ámbitos. Es decir, se va viendo la distancia norte-sur, se va agudizando. En general este es un problema con los derechos humanos en todos, en cualquiera de sus aspectos. Y en materia de tóxicos, prohibidos, quiero decir, bueno, esto es una forma que ha encontrado hoy la economía para provocar alquimia. Es decir, cualquier porquería que se prohíbe y que tiene una demanda rígida, bueno, funciona el mercado. Demanda rígido creciente, naturalmente sube el precio, no el precio, no el costo. Si tomamos costo económico en la versión tradicional, en la versión de Adam Smith incluso, como trabajo incorporado, no, la cosa sigue teniendo un costo bajo. Pero lo que sube es el servicio de distribución, es una plusvalía de la distribución. Y bueno, y esto genera distintos efectos en distintos países según su colocación geopolítica. Países productores es un problema, países consumidores masivos es otro, gran consumidores, Estados Unidos, por supuesto. Me estoy refiriendo a cocaína, que es lo que más conozco. La línea del opio no la conozco, es un problema que no nos afecta a nosotros, que viene por otro lado. Pero lo que es cocaína, sí, el gran consumidor son Estados Unidos. En consecuencia, bueno, pobre México, como se le atribuye a Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, es el que está sufriendo las peores consecuencias en este momento como resultado de una política que hace ya unos años se encargó a Estados Unidos, que es controlar más el ingreso por vía aérea y por vía marítima, y por ende se produce ahora el ingreso por vía terrestre, con lo cual la violencia se ha trasladado en gran medida de Colombia a México y atraviesa Centroamérica. Bueno, eso, México tiene ese tipo de problemas, es decir, los llamados cárteles, que no son tan así, hay que ver un poco cómo funciona eso. Pero, bueno, a partir de la administración de Calderón, las administraciones anteriores no sé si toleraban un cártel o algo así, pero eliminaban los otros, había cierto orden en esto, en el reparto de esta plusvalía. A partir de la administración de Calderón se trata de eliminar todos los cárteles, de declarar una guerra a todos los cárteles y pega un salto en cifras oficiales el homicidio. Cifras horribles. El discurso hasta hace unos años, por lo menos de esta administración del PRI, era que habían llegado a la meseta, que estaban bien porque no subían los homicidios. Entonces ahora lo que iban a esperar era que empezaran a bajar. Bueno, si estamos bien porque tenemos 24 por 100.000 de homicidio al año, bueno, muy bien no estamos. Estamos contentos porque no suben. Bueno. Obviamente que esto en el camino fue generando algunos problemas. Tenemos una ciudad como San Pedro Sula, que es el más alto índice de homicidio del mundo. Cabe aclarar que en líneas generales en nuestra región tenemos de los 22 países con índices de homicidio que pasan los 20 por 100.000, tenemos 19 en la región. Y bueno, hay otras situaciones que geopolíticamente son distintas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el Cono Sur o Brasil, tenemos situaciones distintas. Brasil tiene un problema grave por su población favelada, pero no es país productor, no es país exportador, tampoco sale más barato exportar por otros lados, los cárteles por mandar a
Europa, por otras vías, como Brasil. De modo que la violencia que se nos ejerce es más manifiesta en Brasil por la mayor estratificación de su sociedad y por algunos defectos que tiene su sistema penal graves. Pero, en definitiva, tanto Brasil como el Cono Sur estamos fuera del circuito de tránsito hasta el país consumidor, hasta el país demandante. De modo que lo que tenemos es un problema de distribución de nuestras clases medias, que tampoco son tan fuertes. Bueno, Brasil puede ser la clase media de San Pablo, una ciudad así, pero el resto tampoco. Y las nuestras tampoco son tan fuertes como para hacer de esto un gran negocio, ¿no? Pero sí, son poblaciones, nuestras poblaciones tienen no solo somos campeones de algunos índices de homicidio, sino que en general somos también campeones de coeficientes de Gini, es decir, de injusta distribución de la riqueza. Tenemos coeficientes de Gini muy altos, lo cual hace que haya unas clases subalternas a las cuales este negocio, que no es tan grande, pero sin embargo les implica una forma de vida y un ingreso superior al que es el ingreso del obrero, del trabajador medio, etc. Entonces ahí hay un ejército de reserva para esta distribución, la clase media, pero bueno, de cualquier manera no tenemos el problema de la gran organización, es un problema más controlado, ¿no? De modo que, bueno, el riesgo es tremendo, ¿no? Lo que tenemos que cuidar es que no se triangule por en el tráfico internacional, que no se triangule usando nuestro territorio, nada más, en realidad ver cómo resolvemos el problema interno. Hay una situación que siempre me llamó la atención, que son referidas a cómo se administra el negocio, o la administración de la plusvalía y demás. Por ejemplo, la relación que vos recién estabas haciendo entre Estados Unidos y México. Por ejemplo, había un documental que se llama Narcocultura, que demuestra que Ciudad Juárez es una de las ciudades más violentas de México a partir del 2006-2007, cuando se militariza la seguridad urbana. Desde antes viene el problema. Es una ciudad donde hay una serie de femicidios masivos, muy raros. No te podría decir a qué se debe eso, pero hay el único lugar de América Latina donde se produjo eso, pero no una cantidad, y de unos homicidios, una crueldad muy particular. La relación que me llama la atención es que pasando el puente fronterizo al Paso, Texas, en los mismos años, El Paso fue declarada una de las 5 ciudades más seguras de Estados Unidos, ¿no? Ese es el fenómeno que nunca le encontró una explicación lógica. No, tiene una explicación, tiene una clara explicación. ¿Por qué no se produce el mismo fenómeno dentro de Estados Unidos? No, claro. Siendo Estados Unidos uno de los principales consumidores, ¿no? O el principal consumidor. Claro, no guarda. Estados Unidos tuvo la experiencia de la ley seca, que no es ley seca, sino una reforma a la Constitución, que tuvieron que hacer para prohibir el alcohol, los Roaring Twenties, los Locos 20. El alcohol se producía clandestinamente dentro de Estados Unidos, la destilería clandestina, todas esas cosas que produjeron, la ceguera por alcohol metílico y todas estas barbaridades. La distribución se hacía dentro de Estados Unidos, la competencia para llegar al consumidor era dentro de Estados Unidos y el consumo era dentro de Estados Unidos. Esto le generó una simbiosis de criminalidad violenta con criminalidad asesina, con criminalidad astuta, que fue la mafia. Todos los fenómenos mafiosos que ellos los atribuían a los italianos, etc., se generó como resultado de la plusvalía de distribución del alcohol, de producción y distribución del alcohol. Con la prohibición de tóxicos ahora, y sobre todo prohibición de cocaína, se opera una distribución internacional del trabajo. Es decir, el tóxico se produce fuera, la competencia para alcanzar el mercado consumidor se produce fuera, y lo único que hay dentro de Estados Unidos es una red de distribución para el consumo. Red de distribución perfectamente aceitada, que no eliminan de ninguna manera. De vez en cuando algún negro que no está en la red no meten en la cárcel, pero en general eso funciona. Y la particularidad es que hay una enorme distancia entre el precio FOB, el precio free on board de la cocaína,
y el precio en que ésta llega al consumidor. Es decir, más de la mitad de la ganancia del tráfico de cocaína queda dentro de Estados Unidos, sin que eso le genere violencia, porque solo tienen la red de distribución. La violencia se genera afuera, regulando lo que entra. Además, de que quede ese 60% de ganancia dentro de Estados Unidos le vende armas a los narcos mexicanos para que se maten bien la competencia esa para alcanzar el mercado de consumo. Y por otra parte se queda con el 100% del negocio del lavado, del reciclado de dinero, no solo del 60% de ellos, sino del 40% de afuera también. En consecuencia es un negocio redondo para ellos. Acá queda el dinero, allá quedan los muertos. Río Bravo para el sur los muertos, Río Bravo para el norte el dinero. Esa es la explicación del fenómeno. ¿Sí? Suponíamos que se iba a avanzar con una ley que les penaliza, o sea, por lo menos el delito de tenencia para consumo. Una exposición tuya en el ámbito de las comisiones que se armaron a tal fin, que dijiste algo así que me quedó grabado, que es que avanzar sobre la regulación de sustancias o la legalización de las sustancias significaría un suicidio internacional. No, si vamos a legalizar el tráfico, sí, por supuesto, eso nos veríamos en un lío. Cuidado, ¿cuál es la función de la Drug Enforcement Agency, de la DEA? Es una función de reguladora del mercado, ¿no? Si desarman un cártel o algo así y aumenta el precio de la cocaína porque se enrarece la oferta, inmediatamente aflojan un poco. Y si hay demasiada cocaína, aprietan un poco, ¿no? En realidad la DEA es la Junta Reguladora del Precio Internacional de la Cocaína. Si la ves en función económica, es eso. Eso es lo que logra, regular internacionalmente el precio, mantener el precio. Pero bueno, no, nos metemos en un lío que van a bajar los marines acá, no soñemos con eso. Aparte, aflojar en esto tiene que ser tiene que venir de los países consumidores, fundamentalmente, de los países fundamentalmente consumidores. No lo podríamos hacer nosotros, que somos un país periférico, en la economía mundial, por supuesto. Nuestra incidencia en la economía mundial es el 5% del producto mundial, el 0,5% del producto mundial, una cosa así. De modo que eso no podemos soñar con una cosa por el estilo. Eso tiene que ser algo que se tiene que ir llevando a cabo a nivel internacional. Bueno. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con varios estados que ya legalizaron, pero la mitad de los estados legalizaron el cannabis para uso medicinal. Tenemos alrededor de 10 estados con uso recreativo, Uruguay, la experiencia uruguaya, y ahora se viene ni más ni menos Canadá, como país, ¿no? O sea, sí, con la marihuana, porque la marihuana es un negocio menor. La marihuana no es una rentabilidad. No. La marihuana es peccata minuta en cuanto a su dimensión económica, la dimensión económica del tráfico. Más bien es una tradición. Vos sabés que en Estados Unidos todas las prohibiciones de tóxicos siempre estuvieron vinculadas a cuestiones de economía étnica. Estaban la cultura originaria de Estados Unidos, los que bajan del Mayflower eran puritanos. En consecuencia eran abstencionistas en cualquier tóxico. Y bueno, la inmigración que llegaba a Estados Unidos, como siempre, entra en conflicto con el grupo autóctono, con el grupo establecido. Entonces cada uno tiene sus propias pautas. Y bueno, la marihuana estuvo prohibida ante el opio en Estados Unidos. No había duda que el opio es un tóxico más fuerte que la marihuana, es psicoactivo que la marihuana. ¿Pero por qué? Por la inmigración mexicana. Y después el propio alcohol. La prohibición alcohólica empieza con todo un movimiento puritano en contra de la cultura de la taberna, de la cultura del boliche. ¿Por qué? Porque vienen la inmigración europea, vienen los irlandeses, vienen los italianos, vienen los polacos, vienen los alemanes. Es decir, frente a un puritanismo abstencionista vienen todos los que, conforme a su cultura y a su religión, etc., no
borrachos, sino porque contemplan la templanza. El pecado estaría en salir de la templanza, pero no en la abstención, pero no exigen una abstención completa. De modo que, bueno, empiezan las viejas puritanas a romper tabernas, a atravesar todas esas cosas. Pero siempre estuvo vinculado de alguna manera, bueno, el opio ya con la inmigración oriental, pero que empezaron a hablar del peligro amarillo y todo eso. Pero siempre estuvo vinculada a hegemonía de clase, digamos, con características étnicas. Ahora, cuando uno empieza a ver los procesos... contraria a la prohibición, sí. Bueno, qué sé yo, si vos me preguntás en la Argentina, todo el mundo la droga, ¿cuál es la causa del tóxico criminógeno por excelencia en la Argentina? No me cabe la más mínima duda que es el alcohol. Yo, no sé, 11 años que he estado en la Corte Suprema y me pasaban por la mano realmente los expedientes con penas más graves, los hechos con penas más graves, y pasaban en cantidades en todo el país. Yo creo que bajo efecto de cocaína debo haber tenido una o dos causas, no sé si dos, bajo efecto del alcohol todos los días. Como droga criminógena. Claro, ni siquiera necesitas una intoxicación completa por un día de alcohol. Bueno, Juan prefiere los inhibitorios, bueno, no se requiere, ni tampoco se requiere una dependencia alcohólica, no ser una intoxicación aguda, desastre. Incluso en tránsito, creo que es mucho más peligroso el alcohol que puede ser cualquier otro tóxico. En números me refiero, no particular puede ser, números. Sin embargo, es una sustancia publicitada, promocionada, forma parte de nuestra alimentación, etcétera, todo eso, y a uno le gusta tomarse un vinito. Pero, bueno, sí, es el tóxico criminógeno por excelencia. En nuestro país, por lo menos, está claro eso, ¿no? ¿Cuál sería la razón de la disparidad respecto de la punición o la ilegalidad de determinadas sustancias, de determinado grupo social que consume esa sustancia, y otras sustancias que son mucho más tóxicas, adictivas o criminógenas como el alcohol, son publicitadas o promocionadas? Se crean prejuicios, se alimentan estereotipos. Mira, yo hice un experimento hace años. Vos te acordás que hace años estaban las hojas de coca en la lista de estupefacientes. Yo fui el primero que dije, sobre esto no pueden estar ni ley penal en blanco, porque la ley penal en blanco puede precisar determinadas cosas, pero así como la ley de armas no me puede decir que es un arma de guerra, un calibre 22, tampoco me puede decir una ley de drogas en el decreto que la completa, ponerme en la nómina de estupefacientes lo que es la materia prima de un tóxico, pero no el tóxico. Porque las hojas de coca son la materia prima, pero para fabricar 1 gramo de clorhidrato de cocaína necesitas 1 kilo de hoja de coca. Entonces, bueno, eso no es lo mismo la hoja de coca. Bueno, se armó un escándalo en aquel momento, etcétera. Me dijeron que todo, revocaron la sentencia, después vino otra. Bueno, al final se sanciona la ley donde expresamente se dice que las hojas de coca no pueden integrar, no son estupefacientes. Pero hice la experiencia, tenía un amigo salteño, decano de facultad, interesante, que me mandaba una bolsa de hoja de coca que lo tomaba entero. Y muchas veces la puse en el medio de la mesa después de cenar, cosa que salta a todo el mundo, y también, bueno, aparte, tendrá un poco más de efecto que el café, no tiene otra cosa. Y veía la reacción de la gente. Había que más o menos, bueno, conocía la cultura del norte, etcétera, y se reía y participaba, y otro el terror que le causaba. ¿Por qué? Porque se sataniza una cosa, dice, bueno, si voy a tocar un tóxico prohibido y me voy a convertir en un degenerado asesino, violador, como si hubiese una especie de poder transformador. Y eso se va generando eso en una cultura. Bueno, es irracional, por supuesto, ¿no? Es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? No solo es irracional, incluso es irracional desde el punto de vista de la salud, ¿no?
Yo no sé, para morirme fumando marihuana necesitaría meterme en un barril de marihuana y meterme fuego. Para morirme con alcohol, si me tomo en un rato, en 10 minutos, un litro de whisky, me da un coma alcohólico y chao, voy para el otro lado, no me saca nadie. De modo que, bueno, el litro de whisky lo puedo conseguir en la esquina y la otra tengo que ir a comprar, no sé dónde, etcétera, lo cual también genera un peligro para quien me va a procurar. Es decir, no, es irracional, ¿no? Generar estereotipos, satanizar una sustancia, asignarle a la sustancia un efecto casi milagroso que no tiene, y dejar de esclarecer algunas cosas, ¿no? Se asocia el tóxico al sexo, qué sé yo, droga, sexo y rock and roll, qué sé yo, una cosa así. Pero no escucho que nadie diga, mira que si te intoxicas mucho no vas a tener reacción sexual, lo cual es cierto, bueno, sería la verdad. Que la verdad, bueno, no, esas cosas no las escucho, ¿no? Sí. Habría que advertirle a la gente, ¿no? La reducción de daños. Reducción de daños, ¿no? Mirá, que te va a pasar tal cosa, te vas a quedar impotente, ¿no? Bueno. Sí, pasa. ¿Por qué veíamos, por ejemplo, en Uruguay, hubo como un doble discurso respecto para llevar adelante el proceso? Un discurso que estaba relacionado al tema de seguridad, lo que se decía es que sacándole un gran mercado, por ejemplo, a la marihuana, que es la sustancia más consumida no solo en Uruguay, sino a nivel regional y a nivel mundial, se sacaba el 80%, por ejemplo, del mercado al crimen organizado, de los ingresos, y eso es lo que llamaban un golpe de mercado, como política de seguridad. Primera pregunta, ¿cómo lo verías vos como viable esa situación? No, naturalmente, si uno piensa realmente qué es lo que va a pasar, o lo que podría pasar si en el mundo, por ejemplo, se termina con la prohibición de la cocaína, ¿qué es lo que pasa? Se cae el precio y se termina el negocio, no cabe duda. Ahora, yo no creo en serio que en Uruguay haya una criminalidad organizada fuerte en torno de la marihuana, porque no da la marihuana para eso. Simplemente la cocaína sí puede dar, pero la marihuana no. Sí, nada más Uruguay tiene precio, no da por todo eso. Ahora, cuidado, hay otro efecto. Hay otro efecto que tampoco quiero que se diga. Hay un tóxico terrible, que es el paco, que son todas las porquerías que no quedan de la fabricación de cocaína. No quedan porque nosotros no tenemos laboratorio de fabricación de cocaína. El análisis de paco que se hizo acá dio por resultado que con 1 kilo de cocaína se hacen 1 millón de dosis de paco. De modo que lo que tiene es un residuo de cocaína y después tiene una cantidad de porquerías increíbles que no son las mismas, ¿no? Varían de un lugar a otro. Desde tubo fluorescente pulverizado, talcos, una cantidad de componentes altamente tóxicos, altamente destructivos de neuronas del frontal, causante de enfisema pulmonar, etc. Es realmente una problemática distinta a lo que puede ser el consumo de cocaína o el consumo de marihuana, es otra cosa. Sí, creo que liberando el uso de marihuana vamos a bajar de alguna manera el consumo de paco. Si a mí me dan a elegir entre 2 males, dirían, repartan porros. No guarda porque el otro si lo mata, lo destruye. Esto es un serio problema, sumamente adictivo y que pega, no en clase media, pero sí pega en pibes de las clases más sumergidas, en adolescentes, pibes muy jóvenes, chicos. Y no es de ninguna manera el consumidor de paco, no es el héroe de la villa, es el marginado de la marginación. Sí, produce efectos, no es posible tratarlo como se trata a otro que tenga el hábito, que pueda ser consciente, no se va a tratar voluntariamente, se necesita un tratamiento compulsivo que tiene sus problemas, en fin, pero cada tóxico tiene una problemática distinta, ¿no? Entonces no
soluciones incluso que tiene son distintas. No es cierto que se salta de un tóxico a otro. No, porque la marihuana tiene un efecto y la cocaína tiene otro. La marihuana más bien tiene el efecto de dejarlo al tipo dando vueltas, y la otra tiene el efecto de dejarlo brillante. Por eso la cocaína es una droga de triunfador, y la marihuana no. Entonces, naturalmente, los derivados del opio vimos en Estados Unidos que todos los opiáceos van a dar a un sector muy marginal. Lo que tuvimos en nuestro país... No, sí, no es un problema. Lo que tenemos en nuestro país es un debate todavía presente desde hace mucho tiempo ya, que precisamente está relacionado a lo que vos recién mencionabas en los tratamientos compulsivos. Tratamientos compulsivos, la ley de salud mental y esas ciertas pujas, avances y retrocesos respecto a la temática. Sí, el problema que teníamos, el problema que observamos nosotros con el Paco es que hay momentos de verdadera reacción psicótica del pibe. Primero que el pibe, como produce un efecto que pasa muy rápido, requiere más dosis. Las dosis tienen un valor barato, no son caras. Pero llega un momento que no tiene dinero y entonces se empieza a robar todo lo que encuentra en la casa o a vender lo que saca, entonces lo echan de la casa, se queda durmiendo en los corredores, los otros pibes lo cargan, lo maltratan, en fin, y cuando está dado vuelta, sí, necesariamente se requiere una intervención compulsiva, no queda, hay que hacerlo rápido, no queda otra solución. Bueno, ese es el problema. Incluso me han venido a ver madres de pibes con eso que se quejaban de la jurisprudencia nuestra, pero decían, no, pero si no podemos llamar a la policía que se lo lleve, ¿qué hacemos? No, bueno, un momento, calmémonos. Pero bueno, el problema que traían las señoras es ese, ¿no? Bueno, ustedes dicen que no es delito, pero nosotros llamamos a la policía ahora y nos lo llevan. En particular la de conseguir ambulancias que pudieran estar sin marcas policiales, etc. Tratar de hablar con los jueces de familia para ver cómo autorizaban las intervenciones compulsivas en esos casos de urgencia. Es complicado, sí, entiendo que hay dificultades, pero claro, es el caso particular del Paco, nosotros son otro supuesto distinto. ¿Y cómo juega en esos casos, no solo el consumidor de Paco, sino, por ejemplo, consumidores que no tienen un consumo que sea lo que se llama un consumo problemático? ¿Cómo juega respecto a la criminalización para con esas personas que eventualmente quieren o eventualmente van a precisar ayuda y se encuentran con todo un sistema punitivo que los está esperando como clientela predilecta para cobijarlos en una comisaría, como para detenerlos en la vía pública por un consumo de una sustancia como puede ser marihuana? Bueno, sí. O sea, requerir ayuda si es que lo necesitan. Si es que la necesita, porque no hay tóxico que milagrosamente produzca una dependencia, ¿no? Hay personas alcohólicas, personas que, muchas, atraviesan todas las clases sociales el alcoholismo, la dependencia alcohólica, y es una de las más graves, en cuanto al pronóstico, en cuanto al tratamiento, en cuanto a éxito del tratamiento, etc. Y sin embargo todos tomamos alcohol, de modo que no somos alcohólicos. No se puede tomar un vaso de vino, se puede tomar un pastorito de vino, no sé, un poco de champán, un coñac, no sé, pero eso no significa que seamos alcohólicos. Es decir, no hay sustancia que produzca automáticamente una dependencia. La dependencia no es dependencia del tóxico, la dependencia es dependencia de la dependencia. La dependencia de una estructura de personalidad. La estructura de personalidad generalmente excesivo-compulsiva lleva a eso. No hay ningún tóxico que no lo toque automáticamente. Por lo menos los de uso. De modo que hay el uso de un tóxico, como puede ser tomarse o incluso excederse en alcohol el sábado a la noche. El borracho de sábado a la noche no es un alcohólico. Eso no significa que haya dependencia. De modo que el uso circunstancial es un uso problemático en líneas generales, y
cuestión de si el sujeto no está manejando en ese estado, etcétera, todo eso, bueno, fuera de cualquier otra circunstancia, el mero uso por sí mismo, creo que está amparado por el 19 constitucional y no tiene por qué meterse en estado. Ahora, si hay un fenómeno de dependencia, bueno, lo primero que hay que conseguir es que el sujeto deje de identificarse a sí mismo, de autopercibirse como dependiente, de autodefinirse como dependiente, porque entonces hace de la dependencia su subjetividad. Toda intervención penal que pueda haber en ese momento no hace más que reafirmarlo en el estereotipo y reafirmar la subjetividad, es decir, es contraria al efecto que tiene que producir cualquier tratamiento. Y el tratamiento compulsivo, entendido como tratamiento en esos casos de dependencia, no, el tratamiento compulsivo no da resultado. El tratamiento compulsivo puede ser una desintoxicación, lo interno del sujeto y lo desintoxico, después el sujeto vuelve a consumir. Entonces, no, el tratamiento efectivo es bueno, que se aguante su personalidad obsesivo-compulsiva, tratar de bajarle algunas características o tratar de orientar su compulsión hacia otro lado. Bueno, esa es la forma que funciona el tratamiento. Ahora, si en lugar de trasladarse al otro lado, lo fijo en esa compulsión a través de una intervención punitiva, bueno, estoy neutralizando cualquier posibilidad de éxito del tratamiento. Eso básicamente se dice en algunos de los considerandos, llegamos al fallo 2009, el fallo Arriola, se dice algo así como que es algo que repele a la población que eventualmente pueda requerir esa ayuda, ¿no? Me parece uno de los datos más interesantes que da el fallo. Hablando del fallo puntual, un fallo que declara la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14, tenencia para consumo personal. ¿Cuáles son los alcances y las limitaciones respecto a este fallo? Y siempre se debatió, ¿no? O sea, si depende de una clase de consumidor de una sustancia, cuáles son las percepciones respecto del consumo de las sustancias a partir del fallo. Yo creo que el consumo de cualquier tóxico, tenencia para consumo de cualquier tóxico y el consumo de cualquier tóxico es una cuestión de moral individual. No creo que están todos amparados por el 19 Constitución. Naturalmente que si yo tengo el garaje lleno de marihuana o de cocaína, bueno, genera un riesgo de distribución. Ya ahí no es tenencia para consumo, es otra cosa, ¿no? Bueno, perfecto. Si estoy manejando en un estado de intoxicación, bueno, naturalmente que estoy afectando derechos de terceros, ¿no? El 19 Constitucional es claro, ¿no? Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten la moral y el orden público, el orden y la moral pública, ni perjudiquen a terceros, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Bueno, en tanto yo lo veo en mi casa, nadie tiene por qué meterse. Y en tanto lo comparta con alguien que lo consienta y lo quiere, lo todo de acuerdo, mayor de edad. Límites al Estado, y eso es una cuestión de moral individual, tengo que respetarle la conciencia del otro, yo no lo hago, pero si lo quiere hacer, que lo haga. Vos decís en No un momento, puedo imponer a otro, no tengo que generar ningún riesgo para los que me rodean. ¿Y cómo se lleva eso con el tema de algo que también se debate generalmente, que es pasando la intimidad del propio hogar y el consumo ostentoso? O sea, ¿ya de por sí se podría hablar de una afectación a derechos de terceros o habría que relativizarlo, ver el contexto? Si lo hace como publicidad, sí. Ahora, cuidado con eso porque eso tiene un efecto selectivo. Si yo soy un pibe de clase media, fumo en la terraza de mi casa. Si soy un pibe de la villa, tengo que ir a fumar a la plaza. Una situación de calle. Una situación de calle, ¿no? Entonces, cuidado, eso sí. Ahí hay que tener cuidado. Si lo hacen en un sentido publicitario, no vamos a salir a la calle. I love cocaine. No, bueno. Pero otra cosa es, bueno, cuidado porque hay ámbitos donde se hace lo mismo, pero en un ámbito estoy cubierto, en otro ámbito no estoy cubierto por diferencia de clases, simplemente. No porque esté haciendo una publicidad. Sí. El tema de Arriola. Después de Arriola 2009 hicimos un
trabajo en su momento en pensamiento penal que calculamos alrededor de 20 proyectos de ley de todas las bancadas posibles, de radicalismo, el PRO, Cambiemos actualmente, FPV, peronismo, todos, menos algunas raras excepciones que avanzaban sobre despenalizar la figura de tenencia para consumo personal y otras despenalizaban también la figura de autocultivo. Como digo, algo transversal en la política, pero todavía después de aproximadamente... Y todos le tienen miedo a Clarín. Esa sería la razón. Sí. Sí. O sea, una cuestión de tabú social, o sea, una social, claro. Nunca va a faltar el que salga diciendo cualquier barbaridad. Sí, no, se favorece a todos los drogadictos, qué sé yo, la sociedad drogadicta, se destruye la familia, cualquier cosa de eso. Como si el alcoholismo no destruyera la familia. Es el primer tóxico que destruye la familia. Sí. Y más allá de la percepción política de ese miedo a ese tabú, socialmente, ¿cómo ves? O sea, como que habría un debate consciente respecto a estas temáticas, o todavía es una sociedad totalmente atravesada, la sociedad argentina atravesada por algunos prejuicios respecto al tema? Yo no creo que la sociedad nuestra sea una sociedad más prejuiciosa que otras. Es una sociedad que tiene prejuicios, como existe en toda sociedad, quizá un poco menos incluso que en algunas. Pero lo que pasa es que estamos sufriendo el efecto de un monopolio de medios, ¿no? De una creación de realidad mediática, ¿no? Cuando uno le dice a alguien en la calle, dice, no, mire, bajo efecto de cocaína yo no vi ningún homicidio, vi un homicidio entre medio de miles que me pasaron por la mano. Uno lo mira incrédulo, el garantista, el abolicionista, qué sé yo, no, estoy diciendo cosas. Y dice, sí, el médico me dice la cocaína aumenta la agresividad. Puede ser que aumente la agresividad, pero se irá para otro lado. Yo no lo veo, el homicidio no lo veo. No veo la incidencia. Sí veo la incidencia en homicidio en el envío de tráfico, en disputarse ámbito de distribución, ámbito de mercado, pero no que bajo el efecto se produzca. Bueno, eso es un prejuicio, ¿no? Pero ¿cómo se lo saco de la cabeza a la gente? Si no se lo saco de la cabeza a través de una construcción de realidad que se aproxime a la realidad, y no, todos van a creer que si se distribuye cocaína va a haber tipos locos por la calle matando gente. No es así, ¿no? El estereotipo del pibe con Paco, el pibe con Paco que va, asalta y mata. Mentira, el pibe con Paco puede ser que tenga alguna reacción agresiva, pero el pibe con Paco es un inútil, pobrecito. Cuido, no. Bueno, pero ¿cómo se le saca cuando hay una construcción de realidad mediática de esa naturaleza a través de los diarios, a través de la televisión, a través de la radio, un bombardeo de lavado de cerebro cotidiano? Entonces, ¿es la sociedad, nuestra sociedad, prejuiciosa, o son prejuicios que se le meten a través de creación de realidad única? Son prejuicios que se meten a través de creación de realidad única. Otro prejuicio que circula es el aumento de consumo por una flexibilización de lo que serían las medidas punitivas, y eso se dijo también de Arriola, equivocadamente desde mi punto de vista por los indicadores que hay, que hacía bajar la percepción de riesgo respecto al consumo de determinadas sustancias, generalmente se vincula al tema de la marihuana. ¿Vos observás eso dentro del debate, del discurso? Mira, no sé si va a aumentar o no va a aumentar el consumo, es difícil decirlo, pero entre que aumente el consumo de alcohol y aumente el consumo de marihuana, prefiero que aumente el de marihuana, si tuviera que juzgarlo desde un punto de vista de salud. Ahora, si aumenta el alcohol, no aumenta el alcohol, no lo sabemos, nadie lo mide, nadie se preocupa en medirlo. El de la marihuana, no sé, habrá que verlo eso. Hay tóxicos que se ponen de moda en un momento, después se ponen de moda otros. Depende, no creo que la flexibilización vaya a aumentar mucho el consumo. Se va a intoxicar el que tenga ganas un rato, no. De cualquier manera, los mayores riesgos no están en la marihuana, los mayores riesgos están en inyecciones, los mayores riesgos están en otra cosa fuerte. ¿Cómo ves en la actualidad ahora en esta situación de que se avanza con algunas
posturas, me parece, tenues por el momento respecto de llegar a procesos de militarización, la participación de las Fuerzas Armadas respecto de lo que sería la seguridad urbana, en comparación con otras realidades como vos mencionabas, o sea, de Colombia, México en su momento. ¿Cómo ves esta avanzada punto de vista? En todos los países donde han metido las Fuerzas Armadas en función policial, me parece que es una avanzada del colonialismo. El resultado ha sido la corrupción de las Fuerzas Armadas y por ende el debilitamiento de la defensa nacional. Es un mecanismo para destruir también la defensa nacional. Un instrumento colonialista. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para función policial, para otra cosa. Y creo que en este siglo van a ser muy necesarias porque es un siglo en que esta civilización nuestra está destruyendo las condiciones de habitabilidad humana del planeta, por ende va a ser un siglo de grandes catástrofes. Si hasta ahora en el siglo pasado se pretendió muchas veces usar y se usó a las Fuerzas Armadas en función de policía, se las degradó a policía, ahora va a haber que elevarlas a la función de bomberos. Sí, porque suponete que pase una catástrofe, hay que desplazar 200.000 personas pronto. ¿Y quién tiene capacidad operativa para hacer eso? Solo la Fuerza Armada. Y esas catástrofes en el curso de este siglo nos van a tener que acostumbrar, lamentablemente. Ya para ir terminando. Tenemos una situación también que generalmente como se dan los discursos pro despenalización, también se suelen acompañar y suceder en algunos países como Brasil, también Uruguay con el proceso de legalización, que como contrapartida se ofrece algo a nivel político. Por ejemplo, bajar las excarcelaciones para los delitos de tráfico, aumentar las penas para los delitos de tráfico como sucedió en Brasil. Eso lo que sucede en definitiva es que someten votaciones más grandes, ¿no? Sí, en Brasil lo que sucede es algo bastante grave, por supuesto. Si vos tenés 5 porros y sos blanco, sos consumidor. Ahora, si tenés 5 porros, sos negro, sos traficante. Entonces, bueno, obvio, la respuesta está dada. ¿No? Si vos vas a aumentar el tráfico vas a considerar eso, bueno, estamos listos. Claro. Una cosa es el que está vendiendo en la esquina, otra cosa es el cártel, otra cosa es el empresario que organiza la distribución y la venta. Son distintos niveles de organización. Y una cosa es la cocaína, bueno, el capital que puede mover atrás, otra cosa es la marihuana que mueve muy poco, otra cosa es el pacto, que es un negocio de barrio directamente. Por eso que es posible compartirlo. En fin, son distintas situaciones que se van dando y conflictividades diferentes, que requieren soluciones diferentes también. A eso iba también el tema de lo que serían los eslabones, ¿no? O sea, generalmente se ataca con todo lo que sería la ley de desfederalización, o sea, todos los fueros de narcomenudeo, se atacan eslabones muy débiles de la cadena de tráfico, también sucede con el tema de las mujeres. ¿Cómo ves este fenómeno que, por más que haya datos que se brindan, por ejemplo, a Procunar respecto a la experiencia de Buenos Aires a partir de 2005, cómo eso fracasa dentro, por lo menos, del dato duro, lo que significa la persecución a determinados eslabones frágiles, pero se sigue llevando adelante campañas en las provincias respecto a la ley de federalización? Ya sea desde el punto de vista de la práctica, o sea, ¿qué opinas de los efectos que produce esta ley, como también lo jurídico puro respecto, pues me acuerdo haberte escuchado algo así como que existen delitos ordinarios y delitos federales, ¿no? Sí, no, realmente desde lo jurídico yo no me lo explico, los delitos son federales o ordinarios. La jurisdicción federal es una jurisdicción de excepción. Ahora, que haya delitos que según elija una provincia los puede convertir en ordinarios, cuando para otros son federales, eso realmente no me parece nada constitucional. Directamente. ¿Y los efectos que causó la ley en la práctica? Bueno, no los conozco. Bueno, la ley en la práctica sí, sé que en la provincia de Buenos Aires por lo menos aumentó notoriamente y le generó un problema al servicio penitenciario porque le llenó el servicio penitenciario a mujeres. Cuando las mujeres eran muy pocas las que tenían, bueno, sí, ese tipo de problemas puede traer. ¿Cuál es el abordaje que, hablando del tema de mujeres, que me parece algo muy interesante, el tema de política de drogas, cuál es el abordaje que eventualmente propondrías o ayudarías a pensar respecto de que son finalmente las mal llamadas mulas, las conductas humanas? O
Entonces, en algunos países como Ecuador, por ejemplo, hubo campeonato remera de Ecuador, o sea, respecto a los indultos de Rafael Correa, también en otras situaciones acá se planteó Iñaki. Sí, nosotros planteábamos claramente la solución de la opción de salida del país con la promesa de no regresar en 10 años. Entonces se interrumpía la acción penal y a los 10 años se declaraba extinguida la acción penal. Eso lo proponíamos en el proyecto de código. De código penal, claro. Sacarnos de encima el problema. Sí, sí, también había una propuesta por ahí, o por lo menos dentro de la doctrina se hablaba de la aplicación de la ley de trata de personas en determinadas situaciones como para que no sean punibles. No, directamente, bueno, no veo por qué hay que apelar a la ley de trata de personas. Sí, es una forma de trata, sí, un poco sofisticada, pero se puede llegar a considerar que es una forma de trata. Pero no veo por qué hay que apelar a eso cuando, bueno, sí, es una mula transportadora. Bueno, ¿qué estamos ganando con tenerla penada acá, etcétera? No tiene mucho sentido. Hay otros países que tuvieron problemas más serios con eso. Suiza en un momento tuvo un grave problema con Perú. Perú le mandaba viejitos jubilados como mulas. Y los suizos que tenían penas grandes, etcétera, los detenían. Y los viejitos peruanos jubilados estaban mucho mejor en la cárcel suiza que en Perú. Y les agradecían estar presos. Generó un conflicto que en un momento no sabían cómo resolverlo. Si el viejito pasaba, pasaba. Si no pasaba, se producía esa situación. Un buen geriátrico. Era un buen geriátrico. Claro, bueno, las cárceles suizas tienen su médico, tienen su... y sí, creo que la solución más práctica es decir, bueno, es una víctima más. En definitiva, la mula es una víctima más. Saquémonos de encima el problema y listo. Nos mandamos de vuelta. Si vuelve a regresar al país, ahí ponemos en funcionamiento la acción penal. ¿No? Sí. Última pregunta, Raúl, más libre. ¿Cómo ves a futuro la situación social argentina o a nivel regional? Si los nuevos abordajes que están sucediendo en algunos países, así, partiendo de aquella primera pregunta de la falta de consensos, algunos países ya llevando adelante propuestas de legalización, si eso vos lo ves que se va a trasladar a nivel regional o a nivel mundial, y si compartís que eso sería eventualmente, entre muchas comillas, la solución al fenómeno del La solución definitiva del fenómeno va a ser la liberalización de tóxicos, pero eso tiene que ser a nivel internacional. Yo muchas veces no formo parte de la Liga por la Legalización, invitado alguna vez. No entiendo mucho el asunto, pero no sé, sentarme al lado de los Chicago Boys me dice, yo estoy en el lugar equivocado, entonces por eso nunca me llamó la atención, ¿no? Entonces no formo parte de eso, pero sí reconozco que en definitiva va a ser la única solución. Hay dos posiciones en lo económico, ¿no? Evidentemente se maneja un caudal económico importante, ¿no? Con la marihuana, claro. Pero sí, cocaína y opiáceos manejan, y también los tóxicos de origen sintético, ¿no? Bueno, manejan un nivel de dinero bastante considerable. Entonces hay una duda sobre qué pasaría al caer verticalmente el precio de todo eso. Todas esas porquerías se pueden tener el precio de costo, ¿no? Bueno, primero habría un control de calidad. Tengamos en cuenta que la mayoría de los muertos por descerebración, por exceso de cocaína, lo hace porque no sabe el grado de pureza de la cocaína que está consumiendo. No es lo mismo tomarse un vaso de vino que tomarse un vaso de grapa, ¿no? Bueno, tampoco es... primero pasaría eso, se podría controlar la calidad. En segundo término, la duda económica es qué pasaría con todo el producto de esa plusvalía
sucedería? ¿Dónde iría a dar eso? ¿Qué pasaría? Algunos dicen que eso puede ir a ahorro, otros dicen que sacar ese producto del circulante mundial produciría una depresión económica, un cierto grado de depresión económica. Los primeros son los Chicago Boys, los segundos son los neokeynesianos. Bueno, no sé, eso, a ese nivel no voy. Pero la discusión está en eso. La discusión es más económica que criminológica. Desde un punto de vista criminológico, lo que se está haciendo y las previsiones son irracionales. Tienen racionalidad. Sí, se dan las situaciones del mundo en algunos lugares donde se está legalizando o regulando sustancias que son motivación económica, o lo es en Estados Unidos. Es motivación económica, no cabe la menor duda. Sí. O sea, empiezan con ese discurso, no es el discurso de los derechos ni... No. Y recordando la ley seca también, o sea, cuando en 1933 se vuelve a Roosevelt por una cuestión de la depresión de la década de 30. Claro. O sea, era una cuestión económica de volver a tener ese negocio, ¿no? Volver a tener ese negocio, sí. Y bueno, y además parar la violencia que le había generado, la tremenda violencia que le había generado, los efectos negativos, es decir, esa destilación ilícita produjo distribución de alcohol metílico, muchísima gente quedó ciega como resultado del consumo de alcohol metílico. No, generó un problema tremendo. ¿Tenés perspectivas que en Argentina avancemos en una despenalización o una regulación controlada de sustancias en términos, pongámosle dentro de las próximas décadas? Sí, calculo que sí. En algún momento va a haber racionalidad. Yo siempre supongo que en algún momento va a haber racionalidad. Puede haber momentos de gran... Acordate que todo esto, ¿cuándo comienza en la Argentina? La vieja ley de drogas y las barbaridades que se hicieron, y se vincula la marihuana al terrorismo, época de López Rega, empieza ahí. Me acuerdo de eso, una cosa totalmente loca, alienada, absolutamente delirante. Bueno, el estereotipo que se manifestó en aquella época, la ley antiterrorista y la ley de drogas eran parejas, una cosa así, se decía por todo el mundo. Que tenía restos de marihuana en el bolsillo era un peligro público, generaba peligro, qué sé yo, no sé, iban a crecer cuernos. Eso fue la Vini, por ejemplo. Sí, ese tipo de cosas. Bueno, salimos de ese extremo de racionalidad. Y sí, supongo que iremos por un camino más racional. Creo que toda la Argentina irá por un camino más racional. Yo siempre tengo confianza. Optimista. Sí, sin lugar a dudas. Un poco a veces a largo plazo, a mediano plazo, pero sí se produce. Bueno, muchas gracias, Raúl, por la favor. entrevista.